Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tercer webinario de Fundación Sabia. Mi nombre es Axel Leclerc, soy el coordinador del Departamento de Comunicaciones de la Fundación y en esta oportunidad cumpliré el rol de facilitador en la actividad. Antes de comenzar, les explicaré un poco la dinámica de la misma y para luego dar paso a la exposición. Primero, al centro de la pantalla, donde se encuentra la presentación que ahora mismo estamos compartiendo, encontrarán diversos comandos como silenciar o habilitar su micrófono, prender o apagar la cámara, el chat, participantes, entre otros. Tal como se indicaba en el video que se veía en un inicio, les mantener deshabilitados tanto su micrófono como cámara mientras dure la exposición. Por otra parte, mediante el comando de chat, pueden ingresar e interactuar y mientras tanto les pedimos que vayan presentándose, indicando su nombre y en caso de pertenecer a una organización, institución o fundación que también lo vayan indicando. Desde ya también pueden ir canalizando sus preguntas y anotándose para participar al espacio que se abrirá al final de la exposición, donde vamos a dar pie y voz a estas preguntas. Les indicamos también que hay un equipo técnico que está atento a estos comentarios e intervenciones para poder canalizarlas, el que además está grabando esta iniciativa y esta actividad para poder compartirla dentro de los próximos días. Les recordamos también que en caso de salir accidentalmente del conversatorio, algo que ya ha pasado anteriormente, pueden volver a reingresar con el mismo link del correo que les enviamos. Dicho esto, les explico la dinámica. Se trata de un conversatorio bajo la modalidad de una exposición central que estará a cargo de Víctor Parra, quien es miembro de nuestro Observatorio de Políticas Públicas. Él comentará y expondrá por alrededor de 15 a 20 minutos y luego de esto se dará paso a una ronda de preguntas e intervenciones a la que, como ya dije, pueden ir pidiendo su lugar desde ahora. Les pedimos sí que estas intervenciones sean más bien breves, pensando en algo como un minuto como máximo, en honor al tiempo y para poder dar espacio a la mayor cantidad de personas posibles para opinar en un tema que sabemos nos interesa a todos de forma transversal. Dicho esto, y siendo las 6:10, damos inicio a este tercer webinar de Fundación Sabia bajo el título de ¿Por qué no previenen los jóvenes fallas en las políticas públicas? Los dejo con Andreina Reiter, quien es la coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación, quien nos presentará y contextualizará el tema para luego dar paso a Víctor. Andreina. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta convocatoria, como ya dijo Axel, con el título ¿Por qué no previenen los jóvenes? Es un tema que hoy vamos a compartir con ustedes desde nuestra experiencia, con una mirada crítica, invitándolos entonces a reflexionar sobre esta realidad de los jóvenes. Señalar que para iniciar, digamos, mi presentación, es importante poder explicarles desde dónde hicimos nosotros esta investigación y la encontramos inmersa en el Observatorio de Políticas Públicas de VIH-Sida desde la perspectiva de los derechos humanos de Fundación Sabia. Este observatorio constituye una línea de trabajo que se viene realizando desde hace 10 años en la Fundación y que pertenece a uno de los programas ejes de la Fundación denominado el programa Monitoreo e Incidencia Social. Este observatorio tiene la misión de colaborar en la respuesta social de la epidemia mediante la observación de la política pública de VIH-Sida en Chile, favoreciendo y promoviendo la participación ciudadana, siempre dentro de una perspectiva de un contexto de los derechos humanos. Como objetivo principal, el observatorio es, bueno, observar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos tanto éticos como técnicos de la política pública de VIH-Sida, referidos tanto a la atención integral como a la prevención. Este observatorio
realiza, digamos, una observación de la política pública y se basa en un proceso continuo de levantamiento y análisis de información durante varios años consecutivos, lo cual permite ir comparando las variaciones que vamos encontrando, por un lado, y también pueden haber adelantos y también retrocesos con respecto al cumplimiento de esta política pública. Estos estudios, estas investigaciones, indagan directamente con las personas usuarias del sistema. Es importante también para nosotros destacar que este trabajo colaborativo es un trabajo colaborativo con otras organizaciones, con entidades educativas y también con la academia. Con los resultados que obtenemos en el observatorio se va recopilando información, se van adquiriendo conocimientos, elaboramos informes que van dando cuenta de los hallazgos, se hace difusión de nuestro trabajo, publicación de documentos, de revistas, de libros, y todo esto con el interés de generar incidencia para contribuir a la respuesta nacional de la epidemia y, por supuesto, al mejoramiento de la política pública en nuestro país. Ahora, ¿cómo surge el interés del observatorio en estudiar la prevención del VIH-Sida en jóvenes? Para partir, quiero mencionar dos elementos. Uno, el primero que se relaciona un poco con la política pública y el segundo que se relaciona concretamente con los estudios de nuestro observatorio. El primero lo voy a referir a un documento oficial que probablemente muchos de ustedes lo conocen, que es el Plan Nacional de Prevención y Control de VIH-Sida, EITS, que finalmente depende de la Subsecretaría de Salud Pública, emitido el 2018-2019. Este documento oficial indica que la información epidemiológica disponible en Chile evidencia un aumento del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, en especial énfasis en la población joven. Este mismo documento en este mismo documento se reconoce como un desafío permanente del abordaje preventivo que va a depender no solamente de las ciencias de la salud, sino que también va a depender de las ciencias sociales y de las ciencias del comportamiento. Es decir, va a tener que tener una mirada y un enfoque biopsicosocial, ya que tanto el VIH como las ITS responden a una multiplicidad de factores asociados a lo que son las determinantes sociales de salud. El segundo elemento al cual me quería referir tiene que ver con nuestros estudios en el observatorio dirigidos a jóvenes realizados en el año 2017, donde se consultó en esa oportunidad a 873 jóvenes, en los cuales identificamos algunas observaciones preliminares. Pongámoslo después, Amanda, un poquito después, donde se consultaron 800, este es el que estoy exponiendo ahora, es del 2017, en los cuales identificamos aquí, en ese año, algunas observaciones preliminares como la no internalización de prácticas preventivas, cambios culturales de la sexualidad, y junto con eso, por supuesto, pudimos identificar el aumento progresivo del VIH en jóvenes entre 15 y 20 años. Bueno, apoyándonos en estos tres elementos, más la recopilación de otros estudios, de documentos oficiales, surge la necesidad entonces del observatorio de continuar indagando en las políticas preventivas en este grupo de jóvenes. Con respecto a las investigaciones que vamos a presentar, los resultados de estas son la recopilación de estudios de los últimos 5 años, en particular de las investigaciones realizadas en el transcurso del 2019, que corresponden a la profundización de estas investigaciones que Fundación Sabia ha venido realizando con población de jóvenes referidos a la sexualidad y a la prevención del VIH.
El propósito de la investigación del 2019 fue analizar el conocimiento que tienen los jóvenes de 15 a 29 años con respecto a la prevención del VIH. La indagación se realizó en 3 poblaciones: población jóvenes público general, una población de personas homo y bisexuales y población de mujeres. Todas estas poblaciones indistintamente de su condición serológica. Los instrumentos utilizados en estas investigaciones fueron encuestas, cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, y se consultó a un total de 1.389 jóvenes. Ahora sí, Amanda. Bueno, el objetivo específico tiene, digamos, estas 3 poblaciones tienen sus objetivos específicos. Consultamos a 802 jóvenes de población general, cuyo objetivo específico, indagar los conocimientos respecto al condón vaginal, al test del VIH y a la PrEP. Consultamos a 312 mujeres jóvenes cuyo objetivo específico, conocer y analizar la valoración de las mujeres jóvenes respecto a la efectividad de las acciones de prevención de VIH-Sida en los ámbitos de salud y educación en el país. Y por último, consultamos a 275 jóvenes homobisexuales cuyo objetivo específico, indagar sobre los imaginarios y representaciones sociales respecto a la prevención del VIH, conocer cómo se materializan en las prácticas cotidianas de su sexualidad. Y para terminar y dar paso a nuestro compañero Víctor Parra, que hará la presentación a continuación, que forma parte del equipo observatorio, decirles que pudimos observar en los resultados de estas investigaciones una tendencia a la reaparición de ciertos elementos que se van repitiendo y que han surgido en estos últimos 5 años. Esta situación, por supuesto, que revela un importante déficit en la estrategia preventiva de las políticas públicas de salud y también de educación en nuestro país. Y con esto, bueno, generan dificultades en los jóvenes a la hora de tomar sus propias decisiones cuando se trata de enfrentar la prevención desde su propio autocuidado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Como decía Reina, mi nombre es Víctor y soy parte del observatorio, y lo que vamos a mostrar un poco es la discusión de los resultados obtenidos en estos últimos años, y haciendo énfasis en lo que se reforzó de esos elementos durante el año 2019 en la investigación con jóvenes. ¿Ya? Dale nomás, Amanda. Primero, nosotros encontramos que hay elementos que transversalmente obstaculizan que la población chilena pueda prevenir y que son de distintos órdenes, ¿ya? Primero está un problema que tiene que ver con las políticas, específicamente la política de educación sexual y la política de prevención del VIH, y los otros son elementos culturales y sociales que tienen que ver con la dominación el dominio que ejerce el modelo del patriarcado en la masculinidad, lo que hace que hayan elementos que se anclen en los imaginarios y en las representaciones sociales de las personas. Vamos a ir viendo una por una para ver los elementos que nosotros hemos destacado dentro de este criterio, ¿no? Primero, dentro de la política de educación sexual, nos encontramos con una política poco clara, una política que no cuenta con lineamientos que están difundidos en la generalidad de la población. Los contenidos que se aplican quedan bajo criterio de cada comunidad y no hay un contenido que está específico, sino hay programas que están determinados que cada centro educativo puede optar para abordar el tema de la educación sexual, entre comillas. Cabe destacar que de los 4 programas que están disponibles, los 3 tienen este enfoque biologicista centrado en el tema de la
reproducción, y lo que tratan es transmitir la idea de una sexualidad estandarizada, binaria y ajustada a un modelo dominante, ¿no? A un modelo heteronormativo. Por tanto, hay un desnivel en la información porque en el fondo excluye a aquellas personas que deciden vivir su sexualidad de manera alternativa o fuera del modelo dominante. Con esto lo que pasa es que no se fomentan procesos de desarrollo en todas las personas, particularmente los jóvenes en este caso, para construir la sexualidad desde una perspectiva placentera y responsable. Es decir, la sexualidad es un elemento que corre en paralelo al tema del autocuidado y el placer. La sexualidad está pensada como el tema de la reproducción y no como el tema de pasarlo bien, de gozar y también de pasarlo bien sin tener mayores riesgos. Eh, en la mayoría de los jóvenes que nosotros consultamos durante 2019, consideran que el Estado chileno tiene una deuda con, específicamente con ellos respecto al tema de la educación sexual. En el caso de los hombres homosexuales o de los jóvenes homosexuales, establecen que es complejo porque la mayoría de los cabros aprenden sexualidad a través de la pornografía, y obviamente en la pornografía hay una serie de elementos que ponen por sobre la prevención el tema del goce y el placer, sin vincular ambas cosas. Y eso hace que también haya una sensación de que el sexo desprotegido es más placentero que el sexo con protección. Eso. Dale, manda. Otro problema que nosotros reconocemos son los déficits, las fallas de la política de prevención del VIH-Sida. Una, porque es aplicada y es diseñada desde un enfoque epidemiológico y salubrista, es decir, está mayormente... ¿Por qué decimos que es aplicada? Porque en el diseño uno puede ver que hay elementos que tienen que ver con el desarrollo psicosocial de cada individuo, pero en la práctica esto baja solo desde el enfoque epidemiológico y salubrista. Es percibida por la mayoría de los jóvenes como una estructura rígida y normativa, es decir, hay una serie de normas y pasos que hay que seguir eh, para poder hacer algo en pos de su autocuidado. Todas las medidas de prevención que plantea están medicalizadas y estandarizadas. Por ejemplo, el mandato de hazte el examen o toma PrEP, ahora que es uno de los más actuales, donde se centran dos elementos que tienen que ver con algo clínico y biológico. Y estandarizadas en la manera de que establecen ciertos acuerdos como usa condón, como un mandato que puede ser y que va a ser funcional a todos los contextos eh, donde las personas desarrollan su sexualidad, particularmente los jóvenes. En general es percibida como una receta impuesta y establecida por otro, es decir, los jóvenes se sienten ajenos a la prevención. Y esto es un tema que se refuerza y que nosotros veníamos observando en poblaciones que trabajamos anteriormente, como las trabajadoras sexuales, la población transgénero transexual, donde solo se conocen las medidas de prevención como una receta que hay que establecer, como para hacer pan, por ejemplo. Tienes que tener harina, agua, sal, si no hay ninguno de esos, no te va a funcionar. En cambio, la prevención nosotros la entendemos como la combinación, cambiando la combinación de los elementos que puedan permitir que las personas logren implementar la prevención en su vida cotidiana, ¿ya? También los jóvenes nos hablan de que es muy teórica y que en el fondo no considera las particularidades de las personas, porque en el fondo da cuenta de una receta estándar que tiene que ser útil para todos. Sigamos. El elemento cultural que nosotros reconocemos es el dominio del patriarcado y la masculinidad como dos grandes ideologías que son judeocristianas, donde la tendencia es a invisibilizar lo femenino. ¿Y por qué ponemos lo femenino? Porque no solo afecta a las mujeres, sino afecta a todas aquellas poblaciones que se acercan en un comportamiento a lo femenino, como parte de la población homosexual y parte de la población transgénero transexual, eh, donde obviamente son considerados de manera distinta por acercarse a este rol de género femenino, ¿no? El patriarcado promueve temas e ideologías que están ahí súper ancladas, que son como el tema de la pertenencia, la fidelidad, la monogamia,
la negación del placer por el placer, la sumisión, la obediencia, que son elementos que en el fondo van estableciendo en las personas formas de actuar que se van anclando y van permitiendo que no se puedan incorporar las medidas de prevención que pueden ser negociadas, que tienen que ser negociadas, que tienen que ser conversadas con un otro, ¿no? El patriarcado de la masculinidad termina instalando o estableciendo mandatos culturales y políticos que hacen en el fondo, se transforman en obstáculos para que las personas puedan desarrollar procesos de reflexión y de instalación de medidas de autocuidado de manera plena, entendiéndolas no como algo que tienen que hacer porque alguien les dice, sino que algo que pueden hacer porque puede ser parte de su vida y su autocuidado. En este sentido, claramente el rol de la mujer está centrado en conceptos como la sumisión, la procreación, la dependencia, y son consideradas sexualmente pasivas. En cambio, al hombre se le asignan roles de virilidad, dominio, poder, independencia, sexualmente activo, entre muchos otros, ¿no? Y eso queda claramente graficado en este meme que está circulando por ahí, por las redes, eh, en el caso de esta chica que fue violada y asesinada, que da cuenta de cómo funcionan estos mandatos culturales, ¿no? O sea, cuando dos hombres dicen que una mujer es puta, se les cree. Pero cuando 50 mujeres dicen que un hombre es violador, hay que probarlo, ¿ya? Y eso nos demuestra claramente cómo estos mandatos culturales, este dominio patriarcal y masculino, ha generado en las personas dificultades para enfrentar su autocuidado. La siguiente. Estos son algunos de los mandatos culturales que nosotros hemos observado durante estos 5 años y que se ratificaron con los jóvenes, que se instalan en las representaciones y en los imaginarios sociales. Se anclan, primero se objetivizan, se objetivan, ¿ya? Se traen al contexto propio y luego se anclan porque se establecen como formas de ser y de actuar que están como socialmente avaladas y son reconocidas como adecuadas, ¿no? Primero hay un estatus que otorga una relación afectiva estable y monógama, ¿ya? Las personas aspiran a tener estas relaciones estables y monógamas, pensando que son como casi una caja mágica o una situación que les va a permitir desarrollarse de cierta forma y estar protegidos. Por eso no es poco, no es raro que la pareja estable aparezca mencionada por la mayoría de las personas como un método de prevención, cuando sabemos que no lo es, porque es un concepto ambiguo, es un concepto subjetivo, porque una persona podría llegar a tener más de una pareja estable en un breve corto plazo, dijéramos, ¿ya? Y en la pareja estable, mientras no se establezcan las medidas de prevención necesarias y no se conozca el estado serológico de ambos, no va a ser efectiva porque no sirve absolutamente de nada. Y esto es repetido en los jóvenes, es repetido en los jóvenes de la población general, homo, bisexuales, en las mujeres, en las personas de mayor edad de otras poblaciones también que hemos consultado. La pareja estable es una piedra en el zapato para la prevención, porque en el fondo pone a las personas en un estatus de protección que es irreal, que es falsa. ¿Mm? Y no es raro que la mayoría de las personas lo usen como una motivación para dejar de utilizar el preservativo. Es decir, cuando uno pregunta por qué no usas condón, porque tengo pareja estable, ¿ya? El otro mandato cultural es el rol del hombre, estas características que el hombre tiene que cumplir a partir de la masculinidad, que primero no puede controlar sus instintos, no puede decir que no puede perder ninguna oportunidad. Y como es el hombre poderoso, sabe con quién se mete, por tanto siempre está protegido porque no se mete con cualquiera. Esos discursos lo hemos escuchado permanentemente. Y de ahí surgen un montón de otros mandatos que están como esta frase que pusimos acá, que es lavarse los pies con calcetines, referido al tema del uso del preservativo masculino, ¿no? Porque en el fondo el discurso es, y la excusa es que hace perder el placer, hace perder la erección, que no se siente lo mismo, ¿ya? Como pensando que
negando también esta posibilidad de que incorporar el condón en la vida sexual de una persona es parte de un proceso que lleva tiempo y que lleva tiempo a acostumbrarse, dijéramos, y habituarse al uso del preservativo. Yo siempre le pregunto a los chicos, ¿por qué te lavas los dientes todos los días? Y es porque el aprendizaje de eso se ha hecho de manera distinta y se ha instalado de una manera distinta como una necesidad propia a cómo se ha instalado el tema de usar el condón. El condón es una receta externa, alguien te dice que tienes que usar condón. No te enseñaron desde chico a usar condón como a lavarte los dientes. Y ahí viene el problema de la educación, de la falla de la educación sexual, de la política de educación sexual. ¿Ya? Eh, Muchos jóvenes, específicamente los jóvenes homosexuales, eh, señalan de que no usan condón porque el sexo desprotegido les da más placer y porque en el fondo es una lata que rompe el erotismo, porque tampoco han hecho el proceso de descubrir cómo incorporar el condón a su vida sexual. Y tampoco reconocen otras prácticas sexuales no penetrativas que podrían ser placenteras y seguras. Entonces ahí también viene esta falencia de ambas políticas que no hablan con claridad, no entregan con claridad la información. ¿Ya? El mandato cultural también establece que las mujeres son sujetas de derecho en la medida en que son madres y son parte de una familia. Y eso es fácil reconocerlo porque el ministerio, que antes era el Ministerio de la Mujer, ahora el Ministerio de Mujer y Familia. Por tanto, la mujer se valida en la sociedad y en la cultura solamente desde la perspectiva de que es madre, que es esposa y que tiene que responder a estos mandatos culturales que están anclados en el imaginario social. ¿Ya? Eh, por tanto, las mujeres quedan ajenas a ser sujetas de derecho y sujetas de placer, porque en el fondo, si una mujer tiene un amante es mal mirada, es puta. Si un hombre tiene un amante es viril, ¿ya? Y eso obviamente influye en la decisión, porque las mujeres no pueden proponer el condón o alguna medida de prevención a sus parejas, porque corren el riesgo que el hombre sienta que es puta y que la vaya a maltratar o la vaya a... Y como hay un gran número de mujeres que son dependientes económicamente de los hombres, hay un riesgo ahí, obviamente, que es mucho más fuerte. Esto nos pasó mucho en los años anteriores con la población de trabajadoras sexuales, donde nosotros veíamos que ellas son sujetas preventivas dentro del contexto del trabajo sexual, pero no así dentro de su vida privada. Con sus parejas ellas no utilizan preservativo y no utilizan ninguna otra medida de prevención porque tienen una pareja estable. Entonces quedan más expuestas desde esa perspectiva en su vida privada que en su vida laboral. Sigamos. Sigamos. Amanda. ¿Cuáles son las fallas de la política que nosotros hemos detectado? Primero, que se basan en el modelo patriarcal y en el modelo de la masculinidad. Todo está planteado desde ahí, ¿ya? Tanto la política de salud como la política de educación. Eh, el diseño de las políticas no considera la participación de la sociedad civil, ¿ya? Que es una recomendación que dan todos los organismos internacionales de que las políticas deben ser diseñadas con la participación de la sociedad civil, ¿ya? Aquí en nuestro país, esa participación se limita a la consulta posterior, es decir, convocan una mesa para hablar de la política que ya está hecha. Y eso no significa que sea participativa, porque la participación es hacerse parte de. Acá es solo opinar sobre un tema en particular. Las políticas están diseñadas completamente desde el desconocimiento, desde las diversidades y desde las particularidades de las comunidades, ¿ya? No es menor que en Chile no haya estudios de comportamiento sexual desde el año 2007. No hay ninguna actualización. Hay algunos avances que han hecho las encuestas de jóvenes o las encuestas de salud, pero no es un estudio propiamente tal de comportamiento sexual que pueda dar a conocer cuáles son las prácticas más habituales de la población. Hay un desconocimiento, no hay pertenencia cultural en esta construcción de las políticas. El ejemplo más claro son las mujeres haitianas, que son atendidas con traductores dentro de sus controles ginecológicos o entrega de resultados de exámenes para VIH, y donde no es suficiente porque en el fondo
la cultura de la mujer haitiana es distinta a la cultura de la mujer chilena y de los hombres también. Entonces no hay pertinencia cultural. Y eso pasa por este desconocimiento de las diversidades y particularidades. No se sabe cómo funcionan las personas no binarias, las personas que son disidentes sexuales, que tienen una orientación de género distinta, una identidad de género distinta. No hay un conocimiento. Por eso las políticas se construyen de manera estandarizada, pensando que van a ser efectivas para todo el mundo por igual, ¿ya? Desde todo ámbito se promueve una sexualidad sexista y biológica, es decir, está centrada en los genitales, está centrada en la reproducción y está centrado solo en lo biológico. Hay algunos esfuerzos y algunos videos que aparecen en las páginas del MinSal que hablan un poco del tema del enfoque de género, pero están ahí, pero no son aplicadas en la práctica. Y desde la perspectiva de la política de prevención, las vulnerabilidades también se aplican solo desde la epidemiología. En el papel puede que hablen del tema de las diferencias económicas, sociales y políticas, pero en la práctica se aplican solo desde la epidemiología, centrando el riesgo en algún tipo de práctica y no en todas, y tampoco dan cuenta de cuál es el abanico preventivo que las personas pueden usar para aplicar su autocuidado, ¿ya? Hay muchas otras más cosas que nosotros podríamos mencionar. Creo que falta algo más, ¿no? Ya. Como decíamos, a través de este mandato, en todas las políticas públicas vemos que la mujer se hace visible solo cuando es madre, como mencionábamos anteriormente. No hay, no hay insumos de prevención específicamente para las mujeres. Por ejemplo, al consultar a las mujeres jóvenes, se les preguntaba si habían recibido información en los centros de salud. Solo de todas esas mujeres que mencionamos delante, que son 312, solo 22 habían recibido consejería en prevención de VIH y VIH y SIDA y ITS. La mayoría había recibido consejería en prevención de embarazo o por consulta de anticonceptivo. Y eso nos vuelve a la base que es que la sexualidad y el sexo de la mujer está reducido al tema de la maternidad y el embarazo, ¿ya? El único insumo con que cuentan las mujeres es el preservativo de los hombres. De todas las mujeres que habían asistido, las mujeres jóvenes, que se les preguntó si conocían el condón femenino, habían sobre 150 que decían que sí, y solo 22 de ellas lo habían usado, ¿ya? Y 8 lo habían logrado conseguir a través de un servicio de salud, ya sea de atención primaria y secundaria, ¿ya? Por tanto, hay brechas ahí en el tema eh, de todos los controles de las mujeres están relacionados a sus problemas ginecológicos o de embarazos. No hay otro elemento, ¿ya? Eso en términos generales, hay muchos elementos más que la idea es poder ir discutiendo. Nuestro objetivo es ir tensionando un poco estos elementos para poder ir comprendiendo que los jóvenes, si no se cuidan, o las personas en general no se cuidan, no es porque no quieran cuidarse, sino porque hay fallas en el sistema, hay fallas en la política que no permiten que las personas puedan incorporar la prevención como una forma y un estilo de vida cotidiano. Y en eso estamos, pues, trabajando para ver que eso cambie. Eso por ahora. Muchas gracias, Víctor. Como les comentamos en un inicio, ahora se va a dar paso a preguntas, comentarios, intervenciones que quieran hacer. Había una persona que tenía la mano levantada durante gran parte de la exposición. Quisiera hablar esa persona, creo que el nombre era Mon, algo así. Bueno, mientras se resuelve eso, a mí me quedó como grabado. Obviamente yo como parte de la fundación tuve acceso a algunos de los datos. Igual durante este mes estuvimos, para hacerle la baja a este conversatorio, estuvimos exhibiendo grandes cifras, algunos de los datos, como para entregar la información a las personas que iban a participar. Me llama la atención y me gustaría como ver, Víctor, si tú tienes alguna reflexión sobre esto, trayéndolo como a lo que estamos viviendo hoy en día.
Vemos que recién ahora se integró a las cajas que está entregando el gobierno a las municipalidades el tema de dar condones. De dar condones, vienen 3 condones, algo que ya hemos estado como reflexionando desde la fundación, y vemos cómo se sigue replicando esta lógica patriarcal que tú nombras. Vemos cómo seguimos, como se sigue viendo el problema de que no se toman en cuenta esto que tú también nombras, que son como las particularidades de cada contexto o de cada persona. También hemos hablado en las publicaciones que estuvimos haciendo sobre las dificultades del acceso al condón femenino, que una de las grandes preocupaciones y como luchas, entre comillas, que ha dado esta fundación. Y quisiera ver, pues, si hay alguna reflexión de cómo se ha dado el tema de la prevención también durante tiempos de cuarentena, durante tiempos de pandemia. Mira, la verdad es que podemos suponer que todo sigue igual, ¿ya? O sea, si los jóvenes no usan condón o no aplican medidas de prevención antes de la pandemia, al menos lo van a hacer dentro de la pandemia. Y eso es una falla de la política pública y no de las personas. Claramente en la caja vienen condones y toallas higiénicas, y eso te demuestra que el tema para las mujeres sigue siendo biológico y para los hombres sigue siendo potenciar el tema de que usen condón. Entonces, no hay grandes cambios, ni siquiera dentro de la cuarentena. Eh, Claramente tenemos ahí un tema que ha generado harto ruido, que es el tema de la violencia doméstica, de la violencia dentro del hogar, que también es un elemento que hace, por el tema del poder, que las personas no puedan negociar su autocuidado. O sea, y no solo las mujeres, también aquí estamos hablando de la población transfemenina, estamos hablando de la población homobisexual que está, de una u otra manera se ajusta más a un modelo femenino, pero no hay mucho avance tampoco. Claro. Esperamos intervenciones, preguntas, chiquillos. Tenemos a Isabel Castillo. Puede habilitar su micrófono con toda confianza. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Isabel Castillo, como dijo el moderador. Soy encargada de programas en la Fundación Fondo Alquimia. Y en realidad, como más bien quería como plantear una reflexión que me surge a raíz de esta presentación. Muchas gracias también por toda la información que nos han brindado en este espacio. Creo que viene a consolidar ciertas opiniones que hemos tenido desde siempre, pero con una información más clara y veraz, y por supuesto recogida de las personas, que es lo que podría permitir mejorar las políticas públicas, ¿no? Basarnos en la experiencia de las personas y no partir desde arriba, sino desde la base. Eh, Como desde mi trabajo en Fondo Alquimia me ha tocado dialogar con muchas organizaciones territoriales a lo largo de todo Chile, que están activando, informando desde trincheras alternativas sobre la educación sexual. Entonces, frente a esa situación y frente a la incapacidad estatal de responder desde las políticas públicas, me surge la pregunta, como la idea es relevar estas ideas de las organizaciones territoriales en espacio de incidencia política, y ahí me surge una duda más grande. ¿Cómo cambiamos o cómo incidimos en una estructura que no está diseñada para la participación? Hoy en día nos enfrentamos a un modelo de representación democrática que es súper débil y es más bien dictatorial. Lo hemos estado viviendo estos meses en una suerte de perfección del estado de vigilancia. Entonces nos enfrentamos a una estructura estatal que efectivamente no permite la participación y es transversal a cualquier política pública. Yo creo que sobre todo en este tema que estamos tratando ahora de la educación sexual se hace más presente, porque todavía tenemos una iglesia que influye mucho y que impide, por lo tanto, una transformación radical del cómo entendemos la educación sexual desde una temprana edad y desde una manera no solamente biologicista. Eso, quería compartirles esas reflexiones. Creo que el desafío es grande por lo mismo, pero obviamente se agradece y dan un poco luz de esperanza desde iniciativas como el Observatorio, que ya lleva más de 10 años monitoreando las políticas públicas y sacando este tipo de conclusiones que nos permite, supongo, poder incidir un poco en el cambio que se necesita. Eso. Muchas gracias, Isabel.
Había una mano levantada, creo. Con toda confianza, Yo levanté Cintia. la mano. Adelante. Hola, bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo soy profesora en un colegio en La Pincoya y bueno, agradecer esta instancia porque es una preocupación lo que está pasando con nuestros jóvenes y bueno, primero que todo, yo vengo de una generación de que estos temas no se hablaban, pero quiero destacar, puede ser una dicotomía, pero esto de la pandemia ha servido para esto también, para tener estos seminarios que se agradecen, porque cuando uno está en la vorágine de colegio, no hace estas cosas, uno se preocupa del contenido, del currículum, y, y agradecer a la Fundación, a Víctor, por la participación y la invitación. Eso. Muchas gracias, Cintia. Pablo Salinas. Pablo. Hecho hace mucho tiempo ya, junto a la Fundación Sabia, pero también en otros espacios de activismo político. Creo que es tremendamente necesario y en este sentido creo que es muy importante como visibilizar este tipo de iniciativas, ¿no? Que más allá de que las fundaciones estemos trabajando en distintas partes, personalmente trabajo y represento ahí en ese sentido la fundación relativamente nueva. Pero me parece súper importante relevar en el fondo el tremendo conocimiento que va levantando tanto Marco con Víctor y por supuesto desde el observatorio de Sabia. Y en este mismo sentido me gustaría simplemente como para preguntarle al Víctor, como desde la sociedad civil, ¿cuál es o sea, desde qué punto de vista tenemos que abordar esta situación? Porque es realmente complejo y estar levantando este tipo de informaciones, ¿no? Y encontrarnos con que una y otra vez eh, somos los mismos cuerpos, ¿no? Los maricas, las lesbianas, etcétera, etcétera. Los cuerpos que terminamos siempre como relegados ante esta cuestión, ¿no? Y por qué no decirlo también los cuerpos empobrecidos, ¿no? O sea, en este sentido, Víctor, me parece súper importante el que hayas destacado una y otra vez, bueno, los sistemas, ¿no? Las culturas, las sociedades en las que estamos insertas, y en este sentido no estamos hablando solamente de un patriarcado puntualmente, sino que estamos hablando fundamentalmente de sociedades capitalistas. Entonces, desde ahí, Víctor. Parece que se le cayó el audio al Pablito. Bueno, respondiendo un poco a lo que tú mencionas, yo creo que hay un desafío y hay un reto también para la sociedad civil de volver a reunirse y volver a potenciarse como un agente de cambio. Yo creo que hay un tema que tiene que ver también con un efecto del modelo neoliberal que nos ha dominado por tanto tiempo, que ha hecho que las propias organizaciones se parcelen y cada una trate de defender su propio pedacito de terreno, ¿no? Y las causas en común se han ido perdiendo. De hecho, yo hago una crítica súper concreta a las organizaciones homo y bisexuales que han sido han ido dejando el tema de la prevención de lado por otras demandas que si bien son válidas, eh, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿cómo quieren que las locas se casen si se les van a morir todas, se les van a enfermar todas? Entonces es complejo el tema porque es un desafío permanente para la sociedad civil para un poco rearmarse y poder ser un frente que sea capaz de levantar la voz dentro de este sistema que es tan perverso, ¿no? Eso es como lo que a mí se me ocurre en este momento. Eh, Nosotros como observatorio nos hemos visto chocando contra la pared de este contacto con otras organizaciones para hacer incluso levantar información dentro de algunas poblaciones. Entonces me parece que ahí hay un trabajo que hay que retomar, que va a ser difícil, que va a ser arduo
Y también nuestro desafío es reinstalar el tema del VIH-Sida y de la prevención del VIH-Sida como un tema de interés político, que se perdió desde que de Chile se fue el Fondo Global y que se consiguió el acceso universal al tratamiento para el Estado chileno, le llegó hasta ahí y ya solucionó el problema. Sin embargo, vemos como en los últimos 2 años, los últimos 3 años en el fondo ha ido subiendo e incrementando la cantidad de personas con notificaciones positivas, y es porque la política y las políticas tienen fallas. Entonces, lo que tenemos que hacer y el desafío nuestro es alzar la voz para mejorar esas políticas. Eso. Muchas gracias, Víctor. Susana Unzaga tenía la mano levantada. ¿Me Puede escuchan? habilitar su micrófono. Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto. Ya, Se ahí muteó. sí. Ahora Ya, sí, ahora ahora sí. de Valparaíso. Yo pertenezco a la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH. Hace 20 años tengo experiencia de VIH, es una tesis, es un nuevo concepto que estamos acuñando con unas tesistas y de cómo vamos avanzando. Y en la región yo llevo 7 años, ha sido muy difícil organizarnos como mujeres porque existen muchas vulnerabilidades y ha sido muy difícil por este rol histórico que las mujeres hemos cumplido. Una de las cosas que nos cuesta mucho es el rol de cuidado, que no solamente tenemos que cuidar nuestra salud porque vivimos con VIH, tenemos que cuidar a nuestros niños, nuestros esposos, nuestros padres adultos mayores, entonces ha sido bastante difícil. Y la verdad es que acá el tema de cómo incidimos en las políticas públicas, yo en eso creo que cada uno de nosotros puede incidir en cada una de las regiones donde nos desenvolvemos. Yo tengo la oportunidad de participar acá en el Consejo Regional de Prevención del VIH. Nos incorporamos hace 3 años y al principio fue bastante difícil porque el comité de prevención lo único que habla es de prevenir el VIH, pero también qué hacemos con las personas que ya vivimos con el VIH, que también estamos expuestas a otras situaciones. Entonces, logramos al menos este año, no sé con el contexto de la pandemia qué va a pasar, pero hacer campañas específicas para las mujeres, porque nosotras... existe hoy día una prevención universal, ¿cierto?, que va para toda la población, otras prevención mucho más específicas. Pero nosotras como mujeres tenemos necesidades distintas. Y en eso también quisiera hacer esta reflexión de cómo, por ejemplo, con el contexto de la pandemia, nosotras tenemos contacto con algunas ollas comunes acá en Valparaíso y la verdad es que queríamos distribuir, compañeras de Cartagena nos pidieron condones femeninos y ha sido muy difícil porque como que el Estado está todo tan focalizado en la pandemia que como que, no sé, yo entiendo que es importante, pero no, el otro día estaba otra webinar, no sé cómo se llama, en otro conversatorio, y resulta que estos meses no solamente van a aumentar los embarazos, sino que la cantidad de infecciones de transmisión sexual. En eso coincido con Víctor, en esto de cómo simbólicamente se incorpora en estas cajas de alimentos los condones masculinos y las toallas higiénicas. Entonces el tema del condón siempre va a ser como el placer como para el hombre. Entonces a mí me preocupa porque seguimos dependiendo de un Estado que no sé si no es sensible o no hemos sido lo suficientemente eh, activas como para exigir nuestros derechos. Y la verdad es que en eso es muy difícil. Nosotras llevamos en pandemia 4 meses. Yo en lo personal he decidido no entrar al hospital donde me atiendo para no exponerme. Sin embargo, mis compañeras, hay algunas que estamos sin control. Entonces yo desde marzo que no tengo idea de mis recuentos de ese 4 ni de carga viral. Entonces es difícil el momento que estamos viviendo. Solo reflexionar que a nivel regional
tenemos que incidir en políticas públicas específicas por región. Y en eso yo insto a las colectividades. Nosotros acá en la región trabajamos con el CEVI, que es el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, y la verdad es que se ha hecho como este vínculo entre nosotros, que es la única forma de armarnos y de poder, digamos, ejercer, no sé si poder, pero sí ejercer alguna influencia o incidencia en las políticas públicas a nivel regional. Así que eso a mí es lo único que me deja un poquito más esperanzada. Agradezco, digamos, la investigación de Víctor. Nosotras acá en la región contestamos, varias de nuestras compañeras contestaron la encuesta de la Fundación, pero la verdad es que el otro día escuchaba a la Sari de ICW Concepción y es como hace 20 años que seguimos con el mismo discurso, como que hemos avanzado tan poco. Y gracias al ejercicio político que hizo ICW, apoyado de Fundación Sabia a través de Marcela Silva, que logramos ingresar el condón femenino y hoy día logramos que al menos esté disponible en algunos servicios de salud, no en todos. Nosotros acá en la región hemos visto que solamente cuando tú, en algunos servicios, no quiero generalizar, cuando tú pides el condón femenino te lo entregan, pero no es que te lo faciliten, sino que en eso coincido netamente con Víctor, de cómo además siempre seguimos siendo un instrumento, seguimos siendo objeto, y como trabajamos con las chiquillas también del colectivo Patiperra Sudaca, como seguimos también siendo conejillos de indias en estos fármacos. Yo no sé qué está pasando. Hoy día fui a retirarme mis medicamentos, cambiaron la calidad de uno de los medicamentos, se supone que tiene el mismo componente, pero me provoca otros efectos. Nuevamente las náuseas. Entonces, yo no sé cómo estará el ministerio, si se consiguió remedios más baratos, no tengo idea, pero algo está pasando, digamos. Nosotros afortunadamente, después de reclamar harto durante marzo y decirle a los encargados, miren, ¿saben qué? No queremos exponernos a retirar medicamentos todos los meses, logramos que nos entreguen hoy día medicamentos cada 2 meses. Así que simplemente de acá de Valparaíso tratamos de seguir trabajando y no sé de qué otra forma más podemos eh, como no desesperanzarnos y seguir en esta visibilización. Eso. Y agradecer a los amigos de Fundación Sabia, del Círculo del CEVI también, que es un trabajo, digamos, que hacemos en conjunto. Eso. Gracias. Muchas gracias, Susana. Relevo dos cosas de lo que nos comparte. Primero, sí, po, dentro de esta contingencia, pandemia, todo lo que hemos vivido, estas fundaciones han tenido que ir como reinventándose, buscando otras formas de marcar presencia, buscando maneras de seguir siendo escuchados. Y ahí entran dos cosas. Por un lado, lo que dice Víctor de en qué medida la sociedad civil realmente está siendo escuchada, en qué medida realmente podemos incidir en las políticas públicas. Y de otra forma, cómo esto mismo que está pasando como que viene a evidenciar la real como posición o lugar que está ocupando la temática del VIH en nuestra sociedad, po. Se va toda la atención a lo que tiene que ver con COVID. Mucha gente está viendo como la falencia en la entrega de medicamentos, en la entrega de elementos de prevención. Da mucho para pensar, da mucho para pensar y creo que tenemos que seguir marcando presencia, seguir como haciéndonos escuchar. Estos mismos conversatorios quizás no llegan hasta más arriba, pero sí nos hacen conversar entre nosotros, sí nos hacen como exponer ciertos datos, exponer ciertas investigaciones que aportan en la discusión por lo menos. Tenemos una mano que es de Evelyn Cortés. ¿Puede habilitar su micrófono? ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. De acá de Antofagasta, del Centro Cultural Crea Luz. En primer lugar, agradecer a Fundación Sabia por la invitación y también por el trabajo. En realidad nosotros
primero desde regiones es súper difícil conseguir información o mantener un contacto directo con las organizaciones más empoderadas a nivel nacional, como lo es Fundación Sabia. Y por otro lado, nosotros somos una organización que trabajamos con población sexodiversa hace muchísimos años y es muy difícil encontrar insumos que nos permitan mantener una base más teórica, más, más metodológica que nos pueda para implementar nuestro trabajo. Y en ese sentido, Fundación Sabia ha sido un gran aporte y un gran apoyo. Hemos apoyado varias de las encuestas que han hecho a nivel nacional. Y bueno, luego agradecer a Víctor, que ha sido un investigador incansable en el tema, sobre todo en lo que tiene que ver con población con población sexodiversa. A mí me hace mucho sentido cuando Víctor plantea esto de cuán egoístas se volvieron en algún momento y se han vuelto hasta el día de hoy por este modelo neoliberal las organizaciones al trabajar básicamente de forma unitaria. Se abandonó el trabajo en red. Cuando yo recuerdo que ya lo último que se hizo como más de forma más generalizada fue a lo mejor los últimos proyectos de Fondo Global y de ahí también por un tema económico, pero también mucho porque se implementó este sistema de que las organizaciones trabajan de manera muy individual. Se abandonó un poco el trabajo en red. Yo creo que una gran crítica tenemos que hacernos desde la sociedad civil, no solamente en el ámbito de la prevención del VIH, sino que en términos generales. Por otro lado, nosotros nunca abandonamos el tema de prevención en VIH porque creemos que es una base para todas las organizaciones, o debería ser una base para todas las organizaciones que trabajamos con población sexodiversa. Yo creo que en este recuento no debemos olvidar que más allá del crecimiento a lo mejor en incidencia en mujeres, eh, siempre la mayor incidencia ha sido con hombres que mantienen sexo con hombres. Y eso no lo podemos dejar de lado, no podemos dejar de trabajar en eso. Yo creo que eso se ha perdido un poco en los últimos años y es necesario retomar eso y seguirlo visibilizando. Eh, tenemos, yo acá en la región, bueno, como es de conocimiento, me imagino que de todos ustedes, somos una de las regiones que ha mantenido la incidencia de casos a lo largo de los años y siempre estamos entre el tercer o cuarto lugar. Entonces, la verdad es que acá la situación es bastante preocupante. Eh, por otro lado, dentro de todo lo que hemos visto, cuando se mencionaba el moderador, Sebastián me parece, disculpa que no lo recuerdo bien, cuando decía que ha pasado en este tiempo de pandemia. Aquí ha sido súper complejo. Nosotros hemos tratado de alguna manera mantener con algunas personas la entrega de preservativos, pero ha sido complejo por todos los mecanismos de seguridad. Imagínate, nosotros llevamos hace cuánto tiempo estamos en cuarentena y todavía tenemos quizás para cuánto tiempo más. Entonces es bastante complejo si consideramos que habían personas que mantenían su dotación de condones con nosotros. Se hace visible la precariedad. En algún momento me parece que la compañera que expuso anteriormente, que estaba hablando anteriormente, contaba de, claro, en estos momentos se visibilizan las situaciones de precariedad que existen en la sociedad y más aún con poblaciones tan poco visibilizadas como las nuestras. Hay muchas personas que no tienen cómo comprar condones y ha sido complejo en este tiempo de estar recluidos en el hogar. Eso, yo creo que estas instancias son súper importantes para poder volver a retomar un trabajo en red que es más que necesario para volver a conocer las realidades de la base. Necesitamos volver a encontrarnos y desde la base reconstruir el trabajo en red, que es lo único que nos va a posibilitar visibilizar los diferentes temas que necesitamos, que realmente, como dice ahí, investigar, apoyar y empoderar para poder avanzar en el tema de prevención. Un abrazo desde Antofagasta para todos.
Muchas gracias. Víctor, si quisieras opinar o comentar algo de las últimas palabras antes de dar la palabra a Marión. Mira, solo señalar que el condón es un elemento de la prevención y eso es otra cosa que ha dificultado que los jóvenes puedan prevenir. A veces no hay condón, a veces no hay acceso a condón, a veces a la gente no le gusta usar condón. Y es un tema que también hay que considerar en el tema de cómo incidimos en la política pública cuando nosotros logramos ampliar el abanico del repertorio sexual de las personas de manera que puedan reconocer las gradientes del riesgo, ¿no? Cuáles son las prácticas que tienen mayor riesgo, las que tienen menor riesgo, las que no tienen riesgo. Porque eso abre mayores posibilidades a las personas para ir construyendo su propia estrategia de prevención, lo que nosotros llamamos la construcción de un sujeto preventivo, que se hace cargo de su propio autocuidado y no solo sigue la receta que le dan, sino que construye sus propias recetas. Yo también relevaría eso porque es un elemento importante, porque ya, si no hay condón, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces hay que empoderar a los cabros, a las cabras, a los cabres, a todo el mundo, para que aprendan y puedan reconocer otros elementos que puedan hacer que sus prácticas sexuales sean más seguras. Quizás no vamos a eliminar el riesgo, pero sí lo podemos reducir y eso también es importante. Eso por ahora. Marión, habilita tu micrófono. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marión Silva. Yo formo parte de la Asamblea de Mujeres de Quilpué. Primero que todo, quería agradecer la invitación a participar en este conversatorio que tiene un nombre que me cuesta decir, no me lo aprendí. Y agradecer a Víctor por la presentación. Quisiera hacer un comentario que en realidad siento nos llega en lo particular como agrupación y no creo que sea único de nuestra zona, me imagino que quizás es transversal a todo el país y a distintas situaciones, digamos, que estamos viviendo ahora en el país. Nosotras nos conformamos el año pasado como asamblea y la verdad a la fecha la mayor cantidad de casos más puntuales que hemos tenido que abordar ha sido la temática de violencia intrafamiliar. Ha sido de alguna manera como un tema prioritario en la actualidad y hace varios meses y obviamente lo relaciono con el tema de la pandemia. Hemos visto cómo han aumentado de manera considerable también los embarazos no deseados y la urgencia por conseguir misoprostol, que es una pastillita que está en franca crisis en la actualidad. Sin embargo, en lo particular y como asamblea nos llama la atención de que si bien la mayoría de estas chicas son jóvenes que se han embarazado sin buscarlo, sin quererlo quizás, ellas no han manifestado, por ejemplo, una preocupación por eventuales transmisiones de ETS o de VIH. Entonces, en ese sentido, yo, no sé, logro evidenciar cómo efectivamente la política pública no ha logrado hacer su trabajo porque el VIH pasó a ser un tema de segundo, de tercer plano. Entonces, en la actualidad, ni siquiera tal vez producto del no uso de condón han tenido estos embarazos no deseados, no ponderan, no consideran, digamos, la posibilidad de tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y sí, me parece que es un tema que tenemos que visibilizar y justamente hacer bastante educación social y comunitaria respecto a la relevancia que tiene el cuidado de, digamos, de los cuerpos, no solamente en cuanto a la posibilidad de ser madre, sino que también de poder contagiarse de alguna de estas enfermedades que requieren, digamos, si bien requieren tratamientos largos, pueden ser completamente prevenibles. Eso, muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Claro, ahí Marión plantea varios temas que han tomado como mucha relevancia desde que comenzó la pandemia. Uno es la violencia intrafamiliar en el hogar. Al principio vimos cómo se tomaban algunas medidas, se implementaban algunos teléfonos, pero claro, no hay ninguna medida como más profunda. Tenemos a Juana esperando. Si puede dar su micrófono mientras.
Aparte tenemos, mientras esperamos eso, lo otro que quería comentar, el tema del misoprostol. Hemos visto en redes sociales harta preocupación sobre el acceso a estas pastillas. Hemos visto también que hay muchas personas que están vendiendo como medicamentos falsos. Eso también dificulta el acceso. Hay una preocupación también respecto a los embarazos no deseados. Entonces son varias temáticas que van saliendo y donde vamos, como decía adelante, la misma contingencia, la misma situación actual va evidenciando ciertas temáticas que nosotros como fundación, como organizaciones, ya sabíamos que estaban presentes, ya sabíamos que existían, pero ahora como que salen a flote. Juana. Bueno, no sé qué pasa ahí. Víctor, si quieres comentar algo mientras. No, solo me gustaría escuchar a la Juanita Cheuquepan si activa su micrófono. Ahí si el equipo técnico pudiera ayudarle a activar su micrófono. Que es importante, porque cuando yo hablaba de que las políticas no tienen pertenencia cultural, también hay un tema que tiene que ver con los pueblos, con el pueblo mapuche, con los pueblos originarios. Tampoco están considerados dentro de la construcción de la política y solo tiene que ver con traducciones a los idiomas originarios que no necesariamente dan respuesta a la cultura propiamente tal, a la cosmovisión que tiene cada una de las culturas. Y esa es otra de las grandes fallas de la política pública. Me dicen que ya está activado el micrófono, si pudiera intentar hablar. Sí, Juana. No, bueno, vamos a pasar, si se logra activar o entrar, que avise por el. Si hay más palabras. Facundo, que es miembro de Fundación Sabia, estaba interesado en exponer su idea también, su reflexión. ¿Sí? ¿Estás, Facundo? ¿Me escuchan? Sí, dale nomás. Perfecto. Bueno, primero decir que gana que esto hubiera sido presencial y darle un abrazo a cada uno de ustedes, porque se le extraña mucho, mucho, mucho de ustedes y tener una actividad de esta característica y poder vernos las caras. Pero este espacio también se están validando y dan una plataforma que los permite también tener gente de distintas zonas y esta realidad, y eso también se agradece. Así que yo dar las gracias por la participación de todos, por los comentarios, por la inquietud que se están generando. Reconocer que los datos que se dicen hoy día se construyen también con una base de alianza y de cooperación para ir levantando cada uno de los vectores y despejar las preguntas que ya la encuesta que aplica Fundación Sabia en ese sentido. Y de cierta manera he estado observando y escuchando sus comentarios y tienen razón. Hoy día la situación actual, este escenario, nos hace ver y nos hace visualizar el Chile que nosotros, que tenemos el trato directo, que andamos gastando la suela en las calles, que conocemos la realidad del país, sabíamos que existía. Y, y los gobiernos, el Estado, por decirlo, porque es un tema transversal, independiente de quién está administrando, van instalando estos eufemismos que van desdibujando la realidad que tenemos. Hoy día tenemos una verdad, es que las políticas públicas no dan el ancho, no están priorizando sobre todo el segmento joven y no están reconociendo todas las diversidades que tenemos como sociedad para aplicar una prevención efectiva y eficaz en términos a la adquisición del VIH-Sida. Bueno, y la ETS también. Pero en ese sentido, acojo y yo creo que me uno a usted a sus opiniones, es que también requiere un esfuerzo de nosotros. Y claro, cada organización va con sus parcelas porque también se ha instalado este modelo de desarrollo de competencia donde nos colocan en un escenario donde tenemos que competir para poder sobrevivir como organización. Y esa es una verdad que tenemos que ir visualizando. Eh, y ahí se me viene una frase, me acuerdo que decía, no me acuerdo de quién es, pero versa un poco así, dice, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso,
pero trabajar juntos es el éxito. Yo creo que por ahí va. Hoy día más que nunca y en el escenario que vamos a enfrentar ahora a corto plazo y al mediano plazo, va a necesitar que todos estemos trabajando juntos y sobre todo en esta temática que termina a invisibilizarse cuando las prioridades del país pasan a ser otras. Así que yo creo que esa es la invitación, el llamado está, quiero reiterar los agradecimientos, también decirle que esto se está grabando y va a quedar alojado también después en nuestras redes sociales, van a poder ver el link, va a tener material y, y reconocer que también que cada uno de ustedes son importantes y son valiosos para que sigamos dando una respuesta activa desde las organizaciones civiles y con una organización y estar en una alerta hoy día a lo que está pasando. Así que muchas gracias, eso quería decir Axel, un abrazo a todos y creo que Juanita Chuquepan, un abrazo también, está hablando por el chat, así que atento a eso y contento de estar hoy día acá para encontrarnos. Muchas gracias, Facundo. Sí, Juana está escribiendo por el chat. Si quiere puede intentar de nuevo porque su opinión es súper valiosa. Si quiere podemos hacer un nuevo intento de abrir el micrófono y permitir que hable. Que nos avise si es que está intentando conversar. Ahora mismo está silenciada. Si intenta dar su micrófono. No, al parecer no logramos escucharla. Víctor, ¿quieres? Sí, bueno, interesante todas las opiniones y las reflexiones que se han dado son un poco la idea de ampliar un poco esta mirada que nosotros hemos venido desarrollando como observatorio. Eh, Ojalá hubiera, como dice Facundo, podríamos haber estado presentes, podría haber sido mucha más gente, haber participado todos, sería lo ideal, porque este es un gran desafío que tenemos como organizaciones de la sociedad civil en conjunto con los profesores que están presentes también, que también son un aporte importante porque son quienes llevan estos temas a cada comunidad educativa. Los procesos de reflexión, si bien a lo mejor no vamos a poder cambiar la política de hoy a mañana, pero existe la posibilidad de que en cada una de las comunidades educativas se puedan empezar a reflexionar respecto a estos temas. Fundación ya tiene una experiencia con el Liceo 7 y sería ideal que pudiera duplicarse, triplicarse o masificarse con otros establecimientos educacionales o comunidades educativas más bien. Y lo otro es invitar a todas, a todos y a todos que están acá presentes, que nosotros estamos iniciando un nuevo proceso de investigación en este momento, tratando de reconocer los temas relacionados con la herencia al tratamiento antirretroviral. Así que les vamos a pedir ayuda a cada uno de ustedes para poder difundir esta encuesta que es de nivel nacional y que tiene que ver con recoger lo que las personas piensan, creen y sienten respecto de su relación con los tratamientos antirretrovirales. Es para población sin distinción, solo la distinción es que sean personas VIH positivas que estén en tratamiento. eh, y principalmente nos interesa recoger aquellas experiencias de las personas que han abandonado su tratamiento y lo han retomado. Entonces, reiterar esa invitación para seguir haciendo, creando conocimiento comunitario y los vamos a molestar porque les vamos a pedir que nos ayuden a poder difundir esta encuesta, este cuestionario, de manera de poder llegar a recoger más opiniones de las que hemos recogido hasta ahora. Eso por ahora, agradecerles la atención, sus reflexiones, sus opiniones y que sigamos en contacto porque vamos a seguir tratando de compartir esta experiencia con la mayor cantidad de gente posible. Eso, me despido, gracias a todos y que estén todos todas y todos muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias, Víctor. Con esto vamos ya cerrando nuestro conversatorio.
Muchas gracias a todos, chicos, chicas, chiques, por acompañarnos en esta conversación, por escuchar, por compartir sus ideas, sus reflexiones. Son temas que sin duda son necesarios de discutir, aún más en el contexto en el que nos encontramos. Sumarme a las palabras que ya se dijeron en el chat, ahí quedó nuestro contacto, nuestro email, para que puedan seguir haciéndonos llegar sus dudas, sus comentarios, su participación. A Juana en específico, que nos quedamos con las ganas de escuchar su intervención, que es muy interesante esa visión, instalar el tema del pueblo mapuche respecto a esta temática. Vamos a tomar contacto también con ella y recalcar la prevención y el VIH no solo en jóvenes, y también el rol del Estado es una problemática que ha interesado a Fundación Sabia, pero también a otras organizaciones o fundaciones durante varios años. Sin ir más lejos, nosotros mismos estamos constantemente haciendo estas investigaciones, pidiendo ayuda, pidiendo colaboración de ustedes, levantando como investigaciones, encuestas. Contamos también con varias publicaciones, por ejemplo, El SIDA en Chile, Historias Fragmentadas, que es este libro que yo tengo aquí. Creo que el filtro me lo tapa un poco, ahí se ve. También tenemos Lo positivo de ser mujer y La voz de trabajadoras sexuales, que si les interesa leer o adquirirlo, pueden también en ese mismo mail de contacto expresar estas ganas. Nuevamente agradezco su presencia y lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en la presentación puestas, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestra página web y nuestro canal de YouTube, donde además esta presentación, este conversatorio va a ser subido en los próximos días. Lo invito a seguir atento a estas redes sociales y a Fundación Sabia, porque vamos a seguir haciendo webinars, vamos a seguir instalando conversaciones y se vienen más iniciativas.